Si alguna vez has visto una película de cine en casa, algo muy pero que muy habitual, seguro que has tenido que jugar con el volumen de tu mando a distancia porque hay veces que la música o los ruidos se oyen más que las propias voces de los actores y actrices. Esto, por suerte, cada vez pasa menos en el ámbito del audio digital y es gracias a los LUFS. Si no sabes lo que es, quédate que te lo cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida, como cada día, laborable, eso sí, a tu ración de metapodcasting diaria. Yo soy Jorge Marín y cada día, en apenas 10-15 minutitos, sigo desenmarañando los entresijos de la creación podcastil con noticias, eventos, curiosidades, herramientas, consejos, errores, aciertos, de todo lo que está relacionado con el podcasting que me rodea. Hoy quiero traeros una pequeña clase técnica para que conozcáis lo que son los LUFS. Algo que a mí me ha costado entender un poquito porque es algo bastante técnico, pero que realmente, bien explicado, bien entendido, es algo muy pero que muy sencillo. Y es, digamos, una limitación de los volúmenes máximos de la edición de audio para la reproducción de audio en los diferentes reproductores. Dejadme que lea la explicación un poquito más detallada, para que lo entendamos todos. LUFS son las siglas de Loudness Units Relative to Full Scale, o lo que en español sería traducido a unidades de sonoridad relativas a la escala completa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los LUFS son una medida estándar de sonoridad del audio teniendo en cuenta la percepción humana y la intensidad de la señal eléctrica en cada uno de los diferentes dispositivos o plataformas donde vaya a reproducirse cada sonido o cada archivo sonoro. Hay otros sistemas de medición sonora como los decibelios, los RMS, pero bueno, hoy quiero centrarme en los LUFS. Realmente esto es sencillo de entender si lo viéramos, o mejor dicho, si lo escucháramos como un porcentaje. Normalmente los podcasts, y ahora me detendré en esto, se exportan a menos 16 LUFS. De tal manera que esta medida significa que siempre van a sonar a un volumen máximo igual. Que si yo lo escucho al 100% de sonido en mis auriculares, tú, al poner el volumen de tu reproductor al 100%, lo vas a escuchar al mismo volumen que yo lo he editado y que la plataforma quiere que escuches. Me explico. Yo puedo exportar el podcast o las diferentes pistas del podcast a más o menos LUFS. Y tú lo vas a escuchar a la misma sonoridad, al mismo volumen o a la misma intensidad que yo lo exporte. Las plataformas de podcast, y aquí me voy a centrar sobre todo en Apple Podcast, porque es, digamos, la primera, la que empezó a delimitar todo esto, recomiendan que importemos, o mejor dicho, que exportemos nuestros podcasts a menos 16 LUFS. Esto significa que cuando nuestros oyentes en cada una de estas plataformas lo pongan, pues no sé, al 50%, lo van a escuchar a la mitad del sonido máximo que nosotros vayamos a exportar. De tal manera que si alguien lo pone en su coche al 50% de su volumen, lo va a escuchar a un volumen medio. Si alguien los pone en su reproductor de televisión al 50%, lo va a escuchar a un volumen medio. Y si alguien se quiere quedar sordo y lo pone al 100% de volumen, va a alcanzar el 100% de la potencia que puede alcanzar nuestro archivo exportado. Nuestro podcast o nuestra música, la música, digamos, no está tan delimitada a esos menos 16 LUFS, sino a menos 14 LUFS, si no me equivoco, por lo poco que he investigado, porque no me he metido de lleno, pero sí que en Apple Podcast y en casi todas las plataformas, digamos que lo generalizado son esos menos 16 LUFS. He visto por ahí algún post de internet donde en Spotify for Podcasters recomiendan que lo subamos a menos 14 LUFS, pero esto viene derivado porque es una plataforma más enfocada en la música. Al igual que en SoundCloud, también recomiendan esto mismo. Pero, por ejemplo, en YouTube recomiendan... un momentito, menos 11. En algún post he visto. Pero bueno, el estándar de los podcasts son menos 16. Voy a dejaros un enlace en el episodio a un canal de YouTube de Mats, con 2 Zetas, donde lo explica más o menos tal y como lo he hecho yo, pero además metiendo en la ecuación a los decibelios y el RMS. El RMS, digamos que es una medida de media de todos los picos de nuestro podcast o nuestra música en general, nuestros archivos sonoros,
con los picos altos y los picos bajos donde hay más volumen, metiendo también la ecuación frecuencias y demás, y hace una media de toda la pista, por así decirlo, de todo el archivo. ¿Qué pasa? Que esa media, digamos que se corrompe o no es del todo detallada, porque si yo me quedo en silencio, bajo la media. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa, porque hoy estamos hablando del volumen total, del volumen final, del volumen máximo, nos interesa alcanzar esos loops máximos, digamos, alcanzar un pico máximo, de tal manera que si alguien pone al 100% el volumen de su reproductor, nunca vaya a distorsionar, porque yo en este episodio he puesto que el volumen máximo de este episodio, de mi podcast en general, porque siempre lo hago así desde hace mucho tiempo, son esos menos 16 loops. Sin embargo, este RMS, esta media, esos decibelios, podría sobrepasarlos en algún punto, y si esa persona pone al 100% de volumen su reproductor, puede ser que llegue a distorsionar, porque aquí estaríamos hablando de media y no de volumen máximo. El volumen máximo se mide en loops. Como decía, en este vídeo de Mats, él lo describe lógicamente con una manera visual, porque es un vídeo, una manera un poquito más fácil de comprender, porque pone varios ejemplos y demás, pero para que entendáis lo que son los loops de una manera sencilla, digamos que son los volúmenes máximos de cada uno de nuestros episodios que las plataformas nos recomiendan ajustar. Si tú subes un episodio de tu podcast a más volumen, o lo que es lo mismo, menos loops, la plataforma te lo va a aceptar. Y esto va a llegar a todos los reproductores y todos tus oyentes. Pero seguramente si se ponen tu episodio después que el mío, tengan que bajar un poquito el volumen. Al igual que si lo ponen a más loops, o sea, a menor volumen. Van a tener que subir un poquito el volumen porque, digamos, se estaría un poquito más bajo del estándar habitual que exigen las plataformas de podcast, y eso va a hacer que tus oyentes pues escuchen tu podcast a un volumen menor que están escuchando el mío. Ya digo, se trata de algo demasiado técnico, pero para que entendáis que si todos seguimos esta estandarización en cuanto a volumen de audio, pues nuestros oyentes lo van a agradecer, y yo creo que pues conviene seguir ciertas normas, ¿no? Para que todo más o menos pues suene al mismo volumen y que no nos pase lo que ocurría, mejor dicho, hace ya muchos años con los podcasts, que hay unos que se oyen más, otros que se oyen menos, aunque últimamente también me he encontrado alguno, pero bueno, ya es, digamos, son excepciones. Pero lo que sí que sigue ocurriendo en algunas ocasiones es que grabamos un podcast grupal y algún compañero se pone a grabar fuera del micro, pero bueno, eso ya ahí entraríamos en compresión, en ganancia de algún micrófono. No, y estamos hablando de los loops, que es una manera de medir el volumen total de nuestro archivo de audio. Dejadme que hoy además os traiga una recomendación de podcast para llevaros a vuestro reproductor, que estoy seguro que está bien, pero que bien masterizado a sus menos 16 loops. Se trata ni más ni menos que del patrocinador de este mes al otro lado del micrófono, el podcast Lo que nos preocupa, que nos llega de la mano de Argal. En sus episodios encontraréis, por ejemplo, a los periodistas Sonsoles Onega, Gerard Romero, las psicólogas Silvia Congós y Dafne Cataluña, la comunicadora Mara Mate, el podcaster y querido amigo Fran Izuzquiza, el actor y director Román Reyes, la experta en redes Patricia Bárcena o Clara Amechazurra y María Ranz de Frida, las protagonistas de la primera entrega de su primer episodio, que ya está disponible y que podéis escuchar gracias al enlace que he dejado en la descripción de este capítulo. En ese enlace además os voy a dejar, como os he dicho antes, el vídeo de Mats, donde explica todo el tema de los loops de una manera muy sencilla y sobre todo con ejemplos visuales para que veáis los búmetros ahí moverse y cómo funciona más o menos esto de los loops, de los RMS y de los decibelios, y además el enlace a podcasters.apple.com, donde especifican exactamente cuáles son las características que tienen que tener nuestros podcasts en cuanto a la amplitud, en cuanto a los kilohercios, decibelios, bits de frecuencias, resoluciones, en fin, todos los detalles que tienen que tener tanto nuestros audios como nuestros feeds en los RSS, para que todo vaya como tiene que ir dentro de la plataforma Apple Podcast y lógicamente en todos los agregadores que tiran del repositorio de Apple Podcast, que más o menos es lo estándar en el mundo del podcasting. Gracias por continuar ahí un día más. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.